Buenos días o buenas tardes, según qué hora nos escuchéis. A todos, estamos una semana más en el Discast, tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y hoy, como veis, no está mi compañero Nix porque tiene un catarro, así que espero que se recupere pronto. Pero sí que tenemos con nosotros a Sara. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a quien está escuchando. La verdad es que estoy muy contenta y tengo ganas de este tema. No sé, creo que es algo que puede dar a muchos debates, ¿no? Y siempre viene bien. Pues sí. Hoy tenemos una entrevista, una charla bastante potente, muchas preguntas. Veremos si nos da tiempo a todo. Ojalá. Bueno, ya lo estáis viendo, no es una gran sorpresa, porque además de ponerlo en el título, sale también ahora mismo su cara, así que tenemos con nosotros al monologuista, cómico, guionista, Salito Mateos. ¿Qué tal, Salito? Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, estamos con muchas ganas, pero tenemos muchas preguntas, así que vamos a ir poco a poco. La primera pregunta que hacemos a todo el mundo es, ¿a qué te dedicas exactamente? Ya he hecho spoiler yo, pero bueno, cuéntanos tú. Bueno, yo desde hace ya 4 años que me dedico a la comedia, a los monólogos y a lo que yo llamo las cosas satélite, que son cosas que salen, pues que si, pues cosas a lo mejor de televisión o algún spot o alguna cosita, cosas que van saliendo así a raíz de, pues sobre todo eso de las redes sociales y de la comedia. Y antes de entrar al melón de la cuestión, cuéntanos qué tipo de discapacidad tienes. Bueno, yo tengo una discapacidad física y sensorial porque derivadas las dos de tener osteogénesis imperfecta, que se conoce como la enfermedad de los huesos de cristal. Esto significa que tengo unos huesos más frágiles, bastante más frágiles que las de la mayoría de la gente, muy propensos a romperse, una baja estatura, en mi caso además, problemas de visión derivados de esta enfermedad. Am, es que esta enfermedad derive en problemas de visión es algo poco habitual, pero bueno, pues a mí me tocó el pack completo, así que eso. Por un lado la parte más física, digamos, y luego la parte sensorial con la vista. Tengo que preguntártelo, lo siento, pero soy así. ¿Has visto la película del Protegido? Sí. El malo es lo mismo de los Huesos de Cristal, ¿no? Sí, lo que pasa es que el pintor de Amélie también. Eh, Ah, Ay, sé cuál es. lo que pasa es que, bueno, yo, aunque hago humor negro, no soy tan malo como el de la película del que ya, Protegido. Bueno, que ya que ibas a decir, que ya que ibas a decir, lo siento por el humor, que ya que ibas a decir que aunque hago humor negro, no soy tan negro como Samuel L. Jackson. yo Pero bueno, ya está, se lo he dejado votando, pero nada, ok. Pero yo, como no es mi podcast, digo, no vayan a funarnos ahora el podcast y que no es mío. O sea, si lo funan por algo que decís vosotros, yo perfecto, pero que no sea por mi culpa. Nada, bueno, aquí hay seguimos con la tiempo para entrevista. todo, no te preocupes. Sí, seguimos con la entrevista. Una pregunta un poco clásica es, ¿en qué momento de tu vida quisiste meterte en el mundo de los monólogos o en el mundo del humor? Pues mira, esto es una historia que es que no tiene nada de glamour. Todo el mundo dice, yo desde niño, yo tal. Es verdad que yo desde siempre he consumido mucha comedia en casa y he visto mucha comedia y he escuchado mucha comedia y he leído mucha comedia. Pero a partir de repente, a los 17 años, conseguí una beca para un programa de formación de escritores y formación cultural y tenía un compañero del curso que que acababa de hacer un curso de monólogos y me dijo un día, oye, tú que siempre estás haciendo bromas y tal, ¿por qué no te paso los apuntes y lo pruebas? Y lo probé, no había cumplido los 18 años, lo probé, me gustó y me quedé, y desde entonces. Qué guay. Y dice, ahí me quedo. Y bueno, tenemos el famoso dicho de mis chistes, mis traumas, ¿no? Entonces, vamos a profundizar en el tema del humor y de la discapacidad. Y aquí el primer debate es, ¿tú, según tú, crees que el humor negro o el humor hacia la propia discapacidad es
una manera de normalizar la discapacidad o un mecanismo de autodefensa. Decir, bueno, voy a reírme de mí, aunque sea. Am, la primera duda que me surge a mí, y es una duda real que no, de la que no tengo respuesta, es si el que tiene discapacidad, en este caso soy yo, y hago chistes sobre mi discapacidad y sobre lo que a mí me pasa, ¿cuánto lo podemos llamar humor negro? Porque el que trabaja de cara al público en un aeropuerto habla de su vida. Al final, ¿cuánto de humor negro es eso? Porque mi situación o mi tema sea más delicado políticamente o socialmente hablando, ¿es humor negro? Pues es un debate del que no tengo clara una respuesta. Claro. Y luego, lo que tú decías de si es autodefensa, yo creo que en un proceso, en mi caso, yo puedo hablar por mí mismo, en mi caso, en mi proceso a la hora de interiorizar, asumir y afrontar mi propia discapacidad, al principio era más autodefensa, más buscar aceptación, más, en el caso del humor, buscar a través de hacer chistes sobre mi discapacidad y sobre mí mismo, buscar que me dieran permiso para hacer chistes luego sobre otras cosas. Y luego, pues esa comedia va evolucionando a la vez que evolucionas tú y evolucionan tus creencias y tus opiniones. Y ahora estoy más en un punto en el que pretendo, o no siempre lo consigo, pero pretendo que quede tan absurdo, tan ridículo, que se muestre que es irónico o que es eso, que es absurdo. Y ponerlo como un espejo delante de la discriminación de la otra persona. Claro, correcto. Esto No, me ha no siempre lo logro, ¿eh? No siempre lo logro porque no es nada fácil. no, estaba pensando que me parece muy interesante lo que has dicho de qué es el humor negro, porque es un tema complejo, porque, claro, me he acordado de mí mismo de cuando yo hacía humor sobre mi cara hace 8 años, ¿vale? Y ahí sí que yo lo consideraba humor negro, porque también había una parte, en mi opinión, desde mi punto de vista, más de maltrato hacia mí, ¿vale? En esa etapa de mi vida, ¿vale? No la actual. Pero hoy en día hago un modo más sobre mi discapacidad, pero ya no noto ese maltrato. Entonces, como no noto ese maltrato, ya sí que cuesta más definir si es humor negro o no. Total, Entonces, la Estoy de acuerdo. definición está desde dónde lo haces, ¿no? Si lo haces desde una perspectiva de, bueno, no me gusta esto de mí o lo rechazo, voy a quitarle importancia haciendo chistes, o desde un, vale, me acepto, tengo estas situaciones y oye, pues ya está, me voy a reír y voy a compartirlas con la gente, ¿no? Quizá la diferencia está desde qué perspectiva te hablas cuando te haces ese chiste, ¿no? sí, correcto. Sí, y lo que pasa es que en la vorágine y en la velocidad o de lo que es escribir chistes y probarlos y querer sacar material nuevo y tal, muchas veces no te da tanto tiempo a pararte a pensar eso hasta que no pasan, pues yo llevo 11 años haciendo comedia, hasta hace realmente, ¿qué te diría? 3 años o así, o 4, no hubo un cambio real en mí de, de querer hacer un humor sobre discapacidad para eh, que, digamos, fuese al servicio social de la discapacidad o de la visibilidad o tal, y Claro. no tanto eso en la autodefensa o en la humillación o en el faltarse a uno mismo. Porque estás Sí, en esa vorágine y otra cosa también es que en comedia al final eh, hay que hacer reír. Es como un poco el objetivo del cómico. Y creo que el hecho de que tengas discapacidad no te quita derecho a que el objetivo de un cómico es hacer reír, no transmitir un mensaje. Claro, correcto. Bueno, también vamos estaba a pensando debatir. y está un poco Bueno, esa imagen, perdón, está un poco esa imagen de que cuando tienes discapacidad, lo normal es estar triste, entre comillas, ¿no? Y estar compareciéndote. Y he notado que, por ejemplo, cuando una persona con discapacidad hace chistes acerca de su discapacidad barra condición, la gente se sorprende, ¿no? Porque es como
que se esperan que estés triste y no se esperan que puedas lanzar el zasca. Sí, la incomodidad, correcto. Nada, que ya vi, tú que eres cómico, ¿vale? Pues para que nos expliques un poco mejor, porque yo a veces tengo muchas dudas. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre el humor y la burla, el acoso, el insulto? Porque es cierto que hay, por ejemplo, tú que eres monologuista, pues hay, por ejemplo, estos duelos, ¿no? Entre monologuistas que se insultan entre ellos, y ahí evidentemente hay humor, pero aún así son burlas también. De hecho, yo te he visto a ti, he visto vídeos a ti en un ring de boxeo con otra persona que son muy graciosos, que yo los recomiendo, y os insultáis y todo eso, y que yo sé un poco la diferencia entre humor y burla, si hay diferencia o no. ¿Tú cómo lo ves? Sí, hombre, en el humor, realmente como la gran frase es que depende del contexto. Es como la gran frase que dice todo el mundo. Pero es que es muy importante, porque tú cuando estás en un escenario tienes como un papel de superioridad real, porque la gente ha venido a escucharte a ti. Si tú ahí haces chistes contra alguien del público, señalándolo, ahí es burla. Cuando haces chistes, digamos, si yo me río, por ejemplo, de una persona que tiene discapacidad, señalando a esa persona con discapacidad porque ha venido a ver mi show, eso es burla. Pero si yo hago chistes sobre su discapacidad, pero en un sentido, digamos, abstracto de las personas que van en silla de ruedas, no sé qué, ahí hay muchísima más comedia que burla, porque no estoy señalando ni haciendo escarnio contra esa persona. Creo que ese es un matiz muy importante. Y en el caso de de las batallas estas que tú dices, que se llaman roast, que son como batallas de gallos, de raperos, pero con chistes, la diferencia ahí está en que la burla va en las dos direcciones, el chiste va en las dos direcciones, los dos estamos en el mismo nivel, los dos estamos en el escenario, los dos tenemos un micrófono. Si hay cierta simpatía o cierta confianza o conoces a la otra persona, siempre acabas como marcando un poco líneas rojas o diciéndole, oye, hay algo que no quieras que haga chistes sobre esto y se suele respetar. ¿Y crees que a día de hoy, desde un punto de vista general, el humor negro se hace bien de una manera medianamente correcta o crees que a día de hoy se sigue utilizando como una herramienta para oprimir a las minorías, a las personas con discapacidad, por si acaso, colectivos que sufren discriminación, etcétera? Creo que las dos cosas. Creo que depende de quién lo haga. Y me explico. Creo que yo tengo compañeros que hacen chistes súper oscuros y súper duros sobre temas muy delicados, pero cuando tú escuchas su monólogo, aunque sean monólogos cortos de 7 u 8 minutos, cuando tú escuchas eso, entiendes enseguida la ironía, entiendes enseguida que, no, que él realmente no vería a una persona racializada y le pegaría una paliza, por llevarlo al extremo, ¿vale? Sin embargo, ves a otros compañeros que con un chiste muchísimo más suave, sobre personas, por ejemplo, de Latinoamérica, es que vienen los inmigrantes de Latinoamérica, los de Venezuela, no sé qué, y es un chiste mucho más suave, pero hay mucha más violencia y mucho más racismo en ese pseudo chiste que en la burrada que ha dicho el otro compañero. No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. De hecho, voy a decir una cosa y estoy muy de acuerdo con lo que dices, es que depende mucho, una vez más, lo hemos dicho ya, del contexto, de la persona que cuente el chiste. Es decir, si ves el historial de esa persona y la ves, por ejemplo, una persona que hace un chiste racista, ¿vale? Pero si su historial es una persona que es progresista, que es una persona de izquierdas, que es una persona que ha defendido derechos pues eso, antirracistas, ¿vale? Y hace un chiste racista, sabes un poco el contexto cuál es, ¿sabes? Yo lo digo, yo sigo, no sé si lo conocéis,
bueno, lo seguía, ya no tanto, a la de Quieto todo el mundo, de Facu Díaz y Miguel Maldonado, que son personas de izquierdas y han hecho una vez pues algún humor un poco, pues eso, humor negro, básicamente. Pero conociéndoles, sabes por dónde van. O sea, hace poco, hace ya quizá medio año, un año, salió Maldonado diciendo, hablando de su pareja, de su novia o mujer, diciendo que era la capital de Albania, de Tirana, ¿vale? Entonces, esto en el contexto de que es un discurso feminista el que tienen, progresista, de izquierdas, tal, no es igual de doliente que si lo dijera Leo Harlem. sí, correcto. Eso es. Por eso decía que el contexto es importante, ¿no? Cuando conoces Sí. a la persona. Yo aprendí mucho de esto porque yo me ofendía mucho, yo lo reconozco, hace años, pues veía algún clip o alguna cosa de un humorista y decía algo racista o algo y yo ya enseguida me ofendía, pero después aprendes un poco también que está el contexto, que está también lo que son las zonas también de ficción, pero al final un monólogo al final tiene que ver mucho con la ficción, ¿no? Es decir, no todo es, no está contando una realidad, está haciendo una cosa para hacer reír a la gente, no es un... Entonces, no sé, estoy pensando en David Suárez, lo siento, estaba pensando en David Suárez, que David Suárez hace un humor que busca constantemente provocar, ¿vale? Entonces, si sabes que busca provocar, más allá de que te guste o no David Suárez, sabes que si tú te vas a ofender, lo que estás haciendo es darle la razón a David Suárez, que es lo que quiere que hagas. Entonces, al final tiene que ver mucho con el contexto. Y no digo que David Suárez sea bueno o malo, solo digo que al final tienes que entender cómo es cada humorista para entender por dónde va. Aquí, cuidado con Twitter o con las redes sociales en general, porque se pierde totalmente el contexto. En un tweet de 140 caracteres, ¿qué contexto hay? El que quiera inventarse el que lo lee y el que quiera inventarse el que lo ha escrito para justificar que no está ejerciendo violencia con ese chiste. Es bastante delicado. Sí, Y yo, David Suárez, yo veo cosas suyas que decir que me ofenden, pues quizás es una palabra muy grande, pero que sí me incomodan realmente. Y aún así totalmente. digo, vale, bueno, pero este es el trabajo este es lo que él quería conseguir con esto. Entonces, bueno, pues su trabajo, digamos que está conseguido al Sí, final. sí. A mí no me gusta Al David final la Suárez, pero diferencia está un poco ahí, ¿no? Que quiero decir, cuando alguien hace un chiste de humor negro, la diferencia está en ¿te incomoda o te sientes bien o te ha hecho gracia? Y cuando sientes incómoda ya es un, vale, pues igual has intentado ser una persona graciosa y no ha salido muy bien, más bien lo contrario. correcto. Claro, es que estaba pensando un ejemplo horrible, pero Hitler Sí, como persona un 0, pero como antisemita ostras, un 10. Al final, guau. según desde donde quieras valorarlo. Y es una comparación muy extrema, pero en el sentido de David Suárez como cómico escandaloso un 10, como persona que hace una comedia responsable, pues según a quién le puede parecer que sí o que no. Claro, correcto. Bueno, seguimos con la entrevista, es unos días vamos a hablar, pero... Sí, A perdón ver, que yo me enrollo no, no, enseguida, ¿eh? no, nosotros Bueno, también, no te preocupes, aquí hablamos todos. ya ves. Este es un tema un poquito delicado porque, bueno, vamos a tocar un tema porque tú has estado en televisión, has estado, pues has hecho espectáculos en diferentes sitios, monólogos y, bueno, un montón de cosas. Y queríamos preguntarte si has sufrido discriminación, tanto en el mundo del espectáculo en general, si has notado rechazos, si has notado discriminación y cómo lo has sentido, cómo lo has llevado. Am, sí, sí se nota, claro que se nota en el público, se nota en la condescendencia con la que te trata el público, con la que pues la gente al terminar los espectáculos, campeón, eres un máquina, no sé qué, este tipo de cosas, eso es como lo más evidente. Luego, y lo que voy a decir lo voy a decir con la boca muy pequeña porque no quiero Ujú. apropiarme de un término que no,
que creo que actualmente no nos pertenece, pero creo que también hay un techo de cristal para las personas con discapacidad. Y es algo que casi no se habla. Pero creo que es que decir que no que no he llegado a trabajar en según qué sitios por mi discapacidad es algo como muy grave, pero creo que está ahí, creo que está ahí. No es medible, no es cuantificable, no puedo poner ejemplos claros, pero pasa. Y en televisión, por supuesto, mucho más, porque en televisión lo que se busca es lo, lo excelentemente normativo. Entonces, muchísimo más. Sí, a mí me han llamado, yo lo reconozco, me han llamado a alguna entrevista. No voy a decir nombres, por supuesto, no quiero, no tengo un cegado, pero sí es cierto que me han llamado en alguna entrevista y pues si está interesado para salir y yo, pues sí, por supuesto, yo a tope. Y al cabo de un tiempo como que me dicen, no, ya tenemos a otra persona y sacan a una persona más normativa que yo, con discapacidad, pero más normativa que yo, ¿vale? Y por supuesto que no pasa nada, a lo mejor es mejor que yo comunicando, totalmente de acuerdo, pero claro, te quedas con esa sensación de, como dices, de techo de cristal, de que al final, en mi caso es una discapacidad visible, muy clara, bueno, aquí los tres tenemos una discapacidad clara, y el tema es que es verdad que sufrimos rechazo, ya está, es que no hay mucho más, o sea, yo creo que no es una cosa para negar, o sea, yo creo que es evidente, pero bueno, el caso es que está bien decirlo, yo creo que está bien Sí, decirlo sí. y ya está. Supongo que a vosotros en vuestros ámbitos laborales también habréis sentido un poco esto, porque, hombre, digamos que el espectáculo, la televisión pueden ser como los máximos exponentes, pero creo que pasa en muchos Sí. trabajos. De hecho, yo siempre digo lo mismo, Totalmente. que la tasa de paro en personas con discapacidad es el doble de la tasa de paro estándar. O sea, ya está, o sea, no tiene mucho más. Es el doble, literalmente es el doble. Entonces, es el doble y por cierto, esto es gracioso, es el doble y aún así hay gente que se queja como de las cuotas de las personas con discapacidad, las empresas que encima les dan beneficios fiscales a las empresas, pues contratados. Digo, a ver, está muy bien todo eso, pero no nos contratan. O sea, sí, está muy bien, pero la realidad es que tenemos el doble de tasa de paro. Entonces, sí, pasa en todos los ámbitos, no solo en el espectáculo. Y no solo eso, además, si te dan una oportunidad, por muy mínima que sea, ya es un privilegio y parece que tienes que estar agradeciéndolo todo el rato cuando tendría que ser lo normal que te valoraran por tu trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el mundo del espectáculo. Yo entiendo que además en mi caso es mucho más delicado porque el tipo de humor que yo Mm. hago no es de televisión, pero tampoco sabría deciros si ha sido antes el huevo o la gallina. Quiero decir, hago este tipo de humor porque no he pisado, cuando empecé a formar mi tipo de humor en el escenario, no estaba en otros círculos. Hago este tipo de humor porque quiero. Yo estoy muy contento con el tipo de humor que hago y no quisiera hacer un humor blanco de repente, ¿No? pero siempre es muy difícil de medir. Correcto. Claro, Seguimos. claro. Y ahora que acabas de mencionar el tema de la dificultad a la hora de medir, yo te pregunto si alguna vez sientes o has sentido alguna responsabilidad cuando alguien ha utilizado algún chiste que tú has hecho, algún chascarrillo, algo de humor a la hora de meterse con otra persona con discapacidad. Si sientes que se ha utilizado tu humor en algún momento para discriminar a alguien. Que yo sepa todavía, estoy convencido de que alguien lo ha usado seguro, estoy convencidísimo. Eh, que yo sepa, no me consta ningún caso, pero estoy convencidísimo de que sí. Y sí que me consta de casos en los que me ha pasado a mí. Al terminar mi show, se ha acercado gente a hacer un chiste que yo había hecho muchísimo más grave, muchísimo más lesivo, más ofensivo y fuera de contexto, que es como, no estás entendiendo nada, no tenías por qué haber hecho esto, acabas de hacer el ridículo, amigo o amiga.
Esto me ha pasado a mí también, ¿eh? Pero bueno, yo no estoy como tú, no hago humor, hago de vez en cuando, pero muy poco. Pero sí, la gente se pasa de frenada así mucho. Pero bueno. Eh, esta pregunta, a ver si quieres contestar o no. ¿Has tenido que omitir o quitar alguna vez alguna broma de humor negro porque era demasiado fuerte o porque iba a generar polémica o porque te iban a acosar o algo por esa broma? ¿Has tenido que censurarte? Eh, aquí es que me sale extenderme y si me extiendo me cortáis, pero en No, televisión sí no. me ha Habla. pasado que la propia tele, la gente de la tele te corta porque buscan algo blanquito y todos sabemos lo sensible que es la gente en la tele y luego, claro, sale Alfonso Guerra diciendo que ya no se pueden hacer chistes de enanos y de maricones. Pues bueno, señor, si usted lo que está viendo son programas de prime time, pues es que a lo mejor no se permite en esos programas, pero bájese usted al barro a cualquier bar a ver si se siguen haciendo o no, y desde una responsabilidad desde la que en los 80 o los 90 no se hacía. Pero Claro. bueno, en vez de encenderme, a lo que iba, siempre que escribes humor negro y siempre que escribes comedia, pero más cuando haces humor negro, creo que tiene que haber una reflexión extra constante de, de tener cierto cuidado con los chistes. Y una vez que haces esa reflexión, decidir, ¿sigo para adelante con esto o no sigo para adelante? ¿Cuánto de eh, eh, chiste o cuánto de ofensa hay en lo que acabo de escribir? ¿Cuánto de perpetuar estereotipos y ofensivos sobre otras personas? ¿Y cuánto de ironía o de mensaje puede haber aquí? O cuánto de carente de mensaje entonces también lo puedo hacer. Y es delicado y es una lucha constante de no autocensurarte, pero ser responsable, pero es complejo. Am, la realidad es que yo no me autocensuro. Yo no me autocensuro en los shows en directo. Sí me autocensuro en redes, porque volvemos a lo que os decía, las redes fuera de contexto son muy delicadas y porque descontextualizan y porque al final las redes para mí son mi escaparate de venta. Yo tengo que dar un perfil ahí y no meterme, o sea, no meterme, dar el tipo de humor que yo hago, que quede bien claro, pero cuanta más gente quiera contratarme por lo que ve en redes, mejor, porque al final es el tipo es para lo que yo uso las redes. Claro, claro, correcto. ¿Y crees que cuando el humor negro va hacia personas con discapacidad, el público en general, la gente que lo escucha, reacciona de manera diferente a cuando se hace hacia otro colectivo? Sí, sí, desde luego que sí. Desde luego que sí, porque creo que todavía eh, es que hay mucha gente que no lo percibe como incluso como que puede ser una ofensa. Entonces es que hay algo, o sea, si hago un chiste sobre otro colectivo, sí es ofensivo, pero si hago chistes sobre gente sin brazos, te encanta. Pues a ver, amigo, a lo mejor tienes que revisarte. ¿Por qué una cosa sí y otra no? ¿Dónde está el límite? O sea, o viceversa, ¿por qué me permites hacer chistes de todo? Ah, pero cuidado con los malitos, no te metas. Con los pobrecitos de siempre. A ver, no vengas, o sea, sí que sigue pasando, sigue pasando. Es que si os fijáis, como que no existe un punto medio, ¿no? El humor acerca de la discapacidad o se utiliza o bien para ridiculizar a alguien, ¿no? Como en el famoso caso de los insultos que ya lo hemos mencionado alguna vez aquí, o bien todo lo contrario, ¿no? Para decir, por favor, no hagas chistes sobre la discapacidad y que a lo mejor te lo dice alguien
quien se ha reído con chistes de humoristas que a lo mejor son machistas y racistas, te quiero decir. Eso es. Ves que a mí me han llegado a interrumpir en un monólogo porque yo he dicho, tengo discapacidad y alguien me ha llegado a interrumpir para decirme, perdona, se dice diversidad funcional. Y es como, Ostras, No, o sea, ostras. quiero decir, ¿a qué viene esto? O sea, ¿qué ganas con esto? ¿Tu momento de atención, José Luis? Porque no tienes discapacidad. Dices esto porque resulta que trabajaba como un monitor o cuidador en una residencia de personas con discapacidad. Ah, quiero decir, o sea, es mucho peor. Iba a decir tan malo es lo uno como el otro. No, mucho peor la gente que se ríe de. Pero también está mal. No, no, perdona, ¿eh? Con esto no hagas chistes. A mí me hace gracia el también. tema, Sara, pues rápido, el tema de, me hace mucha gracia el tema de la diversidad funcional, porque estoy totalmente en contra de ese concepto. A mí no me gusta nada, pero bueno, que cada uno. Yo Yo, siempre digo lo mismo, con la diversidad funcional siempre digo lo mismo, y es que para mí es un eufemismo y sobre todo hago una tontería muy grande que es sacar la Constitución española. Digo, oye, a ver, que ya la Constitución española pone discapacidad, no pone diversidad funcional. Así que, Dilo bueno, bien. en fin. Sí, ¿Qué vas sí, a y decir, que creo Ale? que además, yo uso discapacidad porque creo que es el término más acertado. Sí, Creo. total, totalmente. y al final es la mejor manera de normalizar, ¿no? También. Y estaba pensando acerca de, ¿no? De quien se ofende cuando haces un chiste acerca de discapacidad y te dice, por favor, que falta de respeto, no hagas eso. Y yo estaba reflexionando hasta qué punto hay detrás una necesidad de validación, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que corrige en público para que digan, ay, madre mía, qué bueno que eres. Mm. Ya, para quedar mejor que la persona que está hablando de lo suyo. Yo no voy a un show de una persona negra y le digo, no, perdona, no se dice negro, se dice racializado. Es que es ridículo. Esto es, una vez más, esto es así, yo lo creo así, que a las personas con discapacidad, como nos tratan como seres inferiores, también es cierto que el tema de corregirnos también lo hacen un poco por inercia, porque creen que están por encima de nosotros. Es Es esa una, condescendencia y esa infantilización, claro. totalmente, así Pero es. es que me ha llegado a pasar situaciones así con otras personas con discapacidad. Yo hace unos meses actué, no sé si va a ver esto, pero me da igual si esa persona lo va a ver, porque no sé cómo se llama ni nada. Hace unos meses actué en Salamanca. Y actué en Salamanca y era un local que tiene 2 o 3 escalones a la entrada, pero vino a ver el show un chaval en silla de ruedas. Un chaval en silla de ruedas que llevaba una silla de ruedas eléctrica que no voy a decir, parece que tenía una parálisis cerebral o algo similar, Ujú. ¿vale? Y que para entrar al local fue difícil, para él fue un esfuerzo, tal, y yo lo agradezco. Pero luego a los 2 días o 3 veo que ha dejado una reseña con la menor valoración posible del show diciendo, en resumen, la reseña era, no me gusta el show de Felipe porque aprovecha su discapacidad para hacer chistes sobre discapacidad. Y es como, Entonces, y, no lo entiendo porque, o sea, o sea, no sé, o sea, has hecho el esfuerzo de venir a verme es porque sabías lo que hacía y qué esperabas ver. claro, 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 total, eso es lo que va. eso iba a decir yo, o sea, es decir, yo he visto un montón de vídeos tuyos últimamente pues para informarme y joder, tocan la discapacidad mucho, o sea, no todo el rato, pero sí que es verdad que es parte de tu monólogo, de tu humor y vamos, me parece, o sea, es como decirle, no sé si lo conocéis, a Lucho Miranda, Sí, Lucho, Lucho Miranda, es como decirle a Lucho Miranda que no haga humor, ¿no?, sobre discapacidad cuando es su Lucho humor. Miranda, por cierto, aprovecho para recomendárselo a todas las personas que puedan estar viéndonos, porque Lucho Miranda hace la comedia que a mí me gustaría llegar a hacer en algún momento. O sea, Lucho Miranda, yo fui a ver su show, hemos hablado por redes, es un tipo excepcional, la verdad que es súper recomendable. A mí me parece un genio, me parece buenísimo lo que hace. O sea, yo lo descubrí hace ya meses y me parece buenísimo porque, bueno, pues es un ejemplo de cómo se hace un humor sobre discapacidad y además, otra cosa importante, porque antes hablábamos una cosa que has dicho que me parece interesante, que es que si tú señalas a alguien y
lo señalas hablando de su discapacidad para burlarte, por así decirlo, esa persona pues es normal que se pueda sentir ofendida. Pero con Lucho Miranda lo que pasa es que tú sabes qué contexto hay ahí. Sabes el contexto que la gente va ahí también porque sabe que se pueden meter, entre comillas, con ellos, porque es un parte del show. Lucho, yo he visto su show en directo. Lucho hace una cosa que quita este señalamiento y es, pide él el voluntario al final del show, la gente levanta la mano quien quiera intervenir y luego al terminar la interacción dice, perdona amigo o perdona amiga, ¿te parece, esto se ha grabado, ¿te parece que lo subamos a redes? Si no quieres, se elimina. Eso está muy Es bien. que hasta eso Me lo encanta. hace excelente. Sí. No, que Porque aquí así Dino aquí a se quita España, ¿no? cualquier Hace poco. señalamiento. Sí, vino ¿No? Dino, septiembre a España, creo. Hizo dos shows o así. sí, en España estuvo hace nada, sí. En el mundo, creo que ahora mismo Lucho Miranda, hay otra chica americana que he visto poquito que tiene una especie de Parkinson o parálisis Parkinson, no tengo muy claro, es como una mezcla. No sé muy bien lo que tendrá. Una chiquita rubia norteamericana. Uh-huh. Lucho y que yo conozca así a nivel a un nivel alto, no conozco a nadie más con discapacidad que haga shows y que tenga una masa de seguidores grande. Sí. Bueno, te vamos a preguntar una cosa. Yo estoy pensando en un monologuista con esa pregunta, pero no lo voy a decir. Así que si tú te lo imaginas, adelante. Pero queríamos hacerte esta pregunta que es un poco complicada y es, ¿crees que la gente actúa diferente si el humor sobre discapacidad la hace una persona con discapacidad que si lo hace, así la hace una persona sin discapacidad? Porque conocemos monologuistas que hacen, bueno, yo conozco a un par que hacen humor Bueno, bueno. a veces sobre discapacidad, pero no tienen discapacidad ellos. ¿Tú crees que el público actúa de forma diferente si contigo o con una persona sin discapacidad, haciendo Y humor sobre discapacidad los dos? por supuesto, por supuesto. Creo que actúa diferente. Creo que actúa diferente por otra vez por un lado por el punto desde el que yo puedo hacerlo y la otra persona no. O sea, no es que yo pueda, sino desde el punto en el que yo lo hago y la otra persona lo hace desde otro punto. Eh, y, también que tengas discapacidad y hagas chistes sobre discapacidad genera como esa empatía o esa sensación de conocimiento del tema que otra persona sin discapacidad puede no dar. Sin embargo, se presupone que yo tengo que saber sobre, o que yo tengo conocimientos sobre discapacidades neuronales o intelectuales, y yo la verdad es que conozco súper poco sobre lo que es una discapacidad intelectual. Conozco lo mismo No, que un fulano de la calle. Claro. Y lo que sí voy a romper una lanza a favor de la gente que hace chistes sobre discapacidad, que es que si lo hace en un contexto donde todo su show es atacar a un colectivo y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro, ahí sí lo puedo llegar a comprar. Porque si no, quitar y no hacer chistes sobre discapacidad, pero hacerlo sobre migración, sobre LGTB, sobre gente trans, sobre gente racializada, lo que sea, y quitar la discapacidad es otra manera de discriminar también. correcto, que nos traten como un colectivo social más, que es lo que digo yo. Eso es. Exactamente. Totalmente. Bueno, iba a decir una cosa, pero bueno, el humorista que estaba pensando yo, no voy a decir mi opinión, pero es Juan Dávila, ¿vale? Sí. Juan Dávila hace humor sobre discapacidad y de hecho invita a gente con discapacidad que participa en sus shows. Pero bueno, en fin, ya lo dejo ahí el nombre, pero si lo queréis echar un vistazo y si os gusta o no. No se me caen los anillos en hablar de él, si queréis. Adelante. Eh, yo creo Ahora que iremos. creo que él está teniendo un éxito que ninguna persona esperaba. Creo que se justifica su comedia
tanto él como las personas que lo consumen, como en que la persona que ha ido permite que se hagan chistes sobre él mismo, pero yo Sí. puntualizo, y es, si va una persona gitana y sube, te da derecho a hacer chistes sobre esa persona que acaba de subir, no sobre toda la etnia gitana. Creo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay ahí un boom que yo siempre, y esto es una contradicción más, yo estoy lleno de contradicciones siempre, pero siempre estaré a favor de que la gente consuma comedia, desde Leo Harlem hasta Juan Dávila. Quiero decir que son como los dos extremos del espectro, por decirlo así. Y creo que el que hablemos de esto es bueno para el colectivo de personas con discapacidad, en este caso, que seamos críticos ante lo que hace otra gente. También creo que si no te gusta un tipo de humor, no vayas a ver y no lo digo por nosotros, yo no voy a ir al show de Juan Dávila. Y te imaginas, dentro de 2 semanas me llaman para trabajar, pues a lo mejor. Pero en principio, presumiblemente, yo no voy a pagar una entrada para ir a ver el show de Juan Dávila. Sin embargo, también conozco amigos cercanos, bueno, tengo amigos muy cercanos que jamás irían a ver un show de Ignatius porque les resulta lo más incómodo, lo más ofensivo y lo más faltoso posible. Y sin embargo, para mí Ignatius es un genio. Entonces, pues si no te gusta un tipo de comedia, no la consumas, tienes derecho a criticarla y creo que eso nos hace más ricos el debate y el poder criticar a Juan Dávila o a Ignatius o a quien, o a mí si procede. Sí, correcto. Bueno, seguimos. ¿Y crees que aquí la respuesta puede o no ser la discapacidad? Porque es bastante genérica la pregunta, pero ¿consideras que hay algún colectivo con el que puede resultar más polémico hacer humor negro en comparación con otros colectivos? Actualmente los colectivos más protegidos en cuanto al humor negro, y lo entiendo y me parece bien, el colectivo más protegido es eh, el del maltrato, del machismo. O sea, no el colectivo de personas machistas, sino Sí, las mujeres que sufren machismo. sí, Eh, sí, claro. y me parece bien porque creo que es la lucha que está ahora más en boga, creo que es la lucha de muchísima gente, del 50% de la población como mínimo, y creo que hay que ser responsable con el contexto social e histórico que se vive. Igual que cuando se estaba peleando a lo mejor por el... Yo ahí no hacía comedia, pero cuando se estaba peleando por conseguir el matrimonio igualitario, o cuando se estaba con el boom de culpar a las personas del colectivo LGTB de la transmisión del SIDA, quizá no era el momento, era el momento de proteger a ese colectivo. Claro, claro, correcto. Estoy muy de acuerdo, además es muy interesante esto porque al final lo que explicas es que el humor evoluciona y eso es positivo también, es decir, no tiene que ser el mismo humor y depende del contexto histórico, ¿no? Y de la situación que vivamos, el humor tiene que ser de una forma o de otra. Por eso se habla mucho del humor rancio, porque el humor rancio a lo mejor se ha quedado atrás, ¿no? Y es como que ese humor ya no se hace y por eso ofende más. Es que estoy muy de acuerdo contigo. Por retomar lo que decía hace un rato de que dijo el exministro Alfonso Guerra, no se pueden hacer chistes de enanos ni de maricones. No, lo que no se pueden es hacer los chistes que hacíais tú y tus amigotes Claro. sobre enanos y maricones. Se pueden hacer otro tipo de chistes de enanos y otros chistes... Y no puedes decir maricones, puedes decir personas gays, puedes decir lesbianas, pues, pero, o sea, evoluciona, pero se sigue pudiendo hacer chistes de eso. A mí me decía un amigo que los chistes de maricones se siguen haciendo muy bien entre maricones. Decía que hay Al final, monologuistas,
hay monologuistas, que, por ejemplo, Drag Queen, por ejemplo, que hacían humor sobre drags, humor sobre gays, humor sobre lesbianas, dentro de un contexto seguro, que es lo que hablamos siempre de contexto. Sí, sí. Pero al final es Pues, reapropiarse de algo o resignificar algo que te ha oprimido a lo largo de muchas décadas y hacerlo tuyo, ¿no? Te quiero decir, por ejemplo, cuando hacemos humor negro entre personas con discapacidad, de alguna manera estamos cogiendo todos aquellos prejuicios, estigmas y opresiones a los que nos hemos visto sometidos durante décadas y hemos hecho humor de ello. ¿Sabes? Sí, sí, lo que pasa es que aquí yo quiero añadir que no te convierte esto en caballito blanco. Y lo digo por mi Total. caso. A mí no me convierte en caballito blanco o huevito, o como lo dijerais en el colegio. No es un crucis de se me permite decir cualquier barbaridad sobre discapacidad en un escenario. claro, correcto. Bueno, seguimos, a ver por dónde vamos, que me he perdido. Vale, sí, correcto. Vamos a hablar un poco ahora de películas que tocan el humor sobre discapacidad y queremos saber un poco tu sensación, por ejemplo, voy a decir las dos más obvias, ¿vale? Campeones y Cuerpos Congo, ¿vale? Que son las más obvias y queremos saber un poco tu opinión, si es más humor, más burla, ¿cómo lo sientes tú, este tipo de películas? Bueno, sobre Cuerpo Escombro subí un vídeo en su momento, que de hecho ahí es donde di contigo, Hugo, buscando a Ujú. otras personas con discapacidad que hubiesen hablado o que estuviesen hablando del tema en redes, para contrastar mi opinión y para, pues eso, fue mi momento también de acercamiento a otras personas con seguidores que tuviesen discapacidad y divulgasen sobre discapacidad. Mm, y a mí Cuerpo Escombro me pareció bochornosa. De hecho, llevo, Bien. llevo, No la he o- visto y no la voy a ver. llevo 8 minutos o 10 minutos contra Cuerpo Escombro en mi espectáculo de comedia de ahora. eh, Porque creo que es necesario. Y aunque el material cada vez funciona peor por la lejanía temporal con la película, porque esto pasa en comedia, cuanto más lejano es un referente que no se ha afianzado fuerte. Hombre, el 11S todo el mundo lo conoce, pero, pero cuando es un referente así, pierde el material y los chistes pierden gracia. Am, y Campeones, cuando la vi por primera vez, sin más, luego, y digo sin más, no me generó tampoco muchos sentimientos, pero luego viéndola una segunda vez, sí creo que está bastante mejor que Cuerpo Escombro, pero porque tampoco tiene mucho mérito. Y creo que tiene cosas que se pueden hacer. No he visto la 2 de Campeones, pero creo que tiene cosas que se pueden hacer mejor. Pero creo que para ser un primer acercamiento a una película sobre discapacidad, pues en mi caso yo le doy el aprobado. Eh, Vale. A mí no me gusta ninguna de las dos, pero es de verdad que Puerto Escondo es bastante peor. O sea, yo sí, estoy bueno, muy de a raíz acuerdo. de esto, yo tengo un conocido que tiene también osteogénesis imperfecta, que tiene huesos de cristal, que es holandés y que está haciendo ahora algo de comedia, ha empezado a hacer comedia, y vio mi vídeo sobre Cuerpo Escombro y hablamos un poco por redes sociales. Me contó que hay una película que funcionó muy bien en Holanda y que luego se hizo en Bélgica o viceversa, que va de un grupo de amigos que tienen un colega dentro del grupo que tiene discapacidad y viajan a, creo que era a Ibiza o a Mallorca, para que el chaval con discapacidad pierda la virginidad con una prostituta española. Me suena mucho eso. Uf, No he Dios encontrado la mío, película, no sé cómo se llama, pero me parece. qué O sea, horror. y que tuviera tanto éxito en un país que la replicase en el país de al lado, me parece algo terrible. No sé si alguien que nos esté viendo o que luego lo vea, que conozca el nombre de la película, lo pueda poner en comentarios o pueda ponerme un DM con el nombre de la película, o vosotros mismos si lo encontráis. no la conozco, Pero, no la pero conozco. es que me Suena mucho la pareció trama. terrorífico. Me
bueno. Sí, es horrible, sí. O sea, suena muy mal Cuando todo. pienses que no se puede hacer peor que Cuerpo Escombro, ahí está Se un... puede hacer peor. Sí, siempre se puede hacer peor. Vamos a la última parte, no vamos tan bien de tiempo, pero da igual, no pasa nada. Vamos a la última parte un poco de temas de actualidad, ¿vale? Y no tan actualidad, un poco temas que han surgido, ¿vale? En los últimos meses o años. Y queríamos saber un poco tu opinión sobre estos temas, ¿vale? Voy a dejar a la Sara, porque le toca a ella, creo que ya hace esta introducción, así que nada, Sara, mete el primer tema, solo para que opine un poco. El primer tema, pues antes vamos a poner en contexto. Julio del 2025. Lamine Yamal cumple su mayoría de edad y como buen millonario organiza un fiestón en una mansión llena de famosos. ¿Qué pasa? Que decide que es buena idea contratar a personas con acondroplasia, más conocido vulgarmente como enanismo, para que amenicen el show y hagan de camareros, cosa que genera opiniones muy polarizadas. Y pues, Felipe, ¿qué piensas de ello? Bueno, yo tengo una trayectoria increíble con esto y es que una semana o dos antes de que Lamine Yamal celebrase su cumpleaños en este yate o lo que fuera, o mansión o lo que fuera en Ibiza, yo actué en Ibiza y vino a ver mi Ujú. show el chaval que salió diciendo que les habían tratado increíble dentro del yate. Ostras. Es una historia increíble. Sí, Yo con el chaval hablé poco y nada, nos hicimos una foto, el chico este, no. Pero es un giro de guión muy loco que bueno. ¿Qué opino? Mira, creo que si solo hubieran sido camareros, el debate podría estar servido. Pero como hay fotos, ha trascendido que es que me ha llegado o sea, que se les que se les ninguneaba, se les maltrataba, que se les tiraba bebida por encima, que no sé qué. Es que creo que no debería haber ningún debate. Es humillar a otra persona por su condición. Es que es, que es como que si tienen discapacidad, es que estoy un poco cansado de esto, pero como que si tienes discapacidad se permite que te hagan esto, pero si hubieran sido personas racializadas, a ver qué habría pasado. ¿Qué, qué- qué- hmm, qué- qué hubiera pasado con personas racializadas? Es que es una barbaridad. Es que no, o sea, me parece vergonzoso siquiera que haya gente que se plantee el debate. ¿Qué pasa? ¿Con qué cara le dices a esta gente o a la gente que hace de bombero torero, que son personas con acondroplasia, que hacen espectáculos en plazas de toros? ¿Con qué cara le dices a esa gente que han sido empujados por la sociedad fuera del sistema, que no tienen un trabajo, que no se les da trabajo porque hay un 50% de paro de las personas con discapacidad y porque, bueno, pues porque se les ha señalado históricamente? ¿Con qué cara les dices a esas personas que no mantengan a su familia sea como sea? Creo que es un claro. tema delicado. La manera de acabar con esto, igual que la manera de acabar con los toros, que es que no haya espectadores. Cuando deje de haber espectadores, dejará de haber espectáculo. En Madrid hubo un amago de intentar hacer eso en la Plaza de Toros de las Ventas hace unos años. Era Popeye y los no sé qué. Y hubo poco más de 20 entradas vendidas. No han vuelto. Ya. Hmm, Pero habrá que sí, sí, ofrecerle una salida a esa gente, claro. una salida laboral para que pueda mantener a su familia. Si su padre ha sido bombero torero, si su abuelo fue bombero torero y él no tiene una formación, o si la tiene, no tiene un trabajo o no tiene una oportunidad de conseguir un trabajo que no sea ese, habrá que ofrecerles alternativas laborales dignas a estas personas también. Correcto, eso es. Vamos a tocar otro tema. Este sí que es un tema reciente, es de hace una semana y media o así, que es, o semana, o hace una semana, el tema de una chirigota de Cádiz que se ha hecho muy viral en redes sociales, donde los que actúan en la chirigota son personas que están disfrazadas de Stephen Hawking, que van en silla de ruedas, que no pueden moverse y además
cantan, digamos, al principio, con voz como robótica también, ¿vale? Y digamos que la chirigota busca un poco visibilizar lo que es la ELA, lo que es ese tipo de discapacidad, y de hecho han dicho que trabajan con asociaciones, que además van a donar las sillas de ruedas que han usado. Hay un fondo benéfico, ¿vale? Hay un fondo solidario detrás de esto. Pero se ha hecho mucho debate en redes sociales sobre si esto es correcto o no. Así que nada, ¿tú qué opinas de esta chirigota? Yo cito a un amigo mío que es cómico, Rubén Lobato, que habla. No le voy a pisar en los chistes, porque él lleva chistes con esta idea, pero buenas intenciones y mala ejecución. Y creo que puede ser el caso, no lo sé. No tengo una manera, o sea, no tengo una opinión muy formada sobre el tema, porque me genera, me remueve demasiado y no me he sentado todavía a organizar mis pensamientos, me habéis pillado un poco fuera de juego con esto. Sin embargo, y porque por un lado me parece claramente risible y me parece que es una mofa y me parece que está mal, por otro lado pienso, ¿cuánto trasciende el hecho de que ya sea un referente de la cultura pop, Stephen Hawking, como para poder imitarlo o no? Me explico. ¿Se imitaría a Michael Jackson o se imitaría a otro referente de la cultura, a Einstein, por hablar de otro científico? Entonces, porque la comedia va de hacer de referentes sociales. Entonces, ah, en principio, es que, como os digo, eso, no, Sí, siento que sí está regular, pero no puedo argumentaros mucho más. no pasa nada. Yo Y pienso un creo que poco es por una encima. buena creo que es una buena manera de que la gente vea que hasta nosotros, que a priori tenemos opiniones formadas y tal, cada vez que salta una polémica de estas, tenemos que pensarlo y tenemos que sentarnos a ver qué opinar y a ver qué decir al respecto. Yo en el caso un poco como a ti, Felipe. Yo tengo muchas dudas porque creo que la intención es buena y el objetivo es bueno y creo que visibilizar siempre está bien. Mejor que visibilizar que invisibilizar, ¿vale? Y en el caso de eso, lo que pasa es que yo siento que a veces como que, esta es una opinión ya mía, ¿vale? Siento que a veces ocupan las personas normativas o las personas sin discapacidad, ocupan muchos espacios de personas con discapacidad. Yo creo que hubiese sido más gracioso, a lo mejor, esta es mi opinión, si hubiese hecho la chirigota gente con discapacidad, desde un contexto Claro, de gente con discapacidad. Es que me hubiese parecido mejor. Aún así tengo bastantes dudas de lo que me parece. Pero yo creo que, lo he dicho, el tema de la discapacidad, cuando alguien sin discapacidad ocupa nuestros espacios para hablar de nosotros, me incomoda un poquito. Entonces este es un poco el tema al final. A ver, claro, tenemos ahí aquí. está la cosa, porque al final Vale. puede ser buena la intención, pero ¿cuántos espacios han copado personas sin discapacidad que deberían estar ocupados por personas disca? A mí se me ocurre, por ejemplo, en el mundo audiovisual, ¿cuántos actores y actrices sin discapacidad han hecho de personas con discapacidad cuando tenemos actores con discapacidad por el mundo que podría hacer perfectamente ese papel, ¿sabes? Sí, correcto. La idea es esa de los espacios, que yo digo que a mí la chirigota no me parece mal, pero estaría guay que en el futuro participase más gente con discapacidad. Yo creo que al Sí, final esa es la sensación que me quedo yo, que creo que ocupan muchos espacios que tendríamos que ocupar nosotros, sin más. sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y Vale, bueno, ya estamos la acabando. última. No nos queda nada ya de programa, pero bueno, vamos a hacer ya rápidamente la última. Ya le dejo a Sara, si quieres, Sara, el último tema, o quieres que lo Vale. toque yo. Yo aquí no tengo tanto contexto temporal, pero imagino que saltamos unos años atrás, así que completad la frase, no recuerdo la fecha, pero David Suárez es altamente cancelado por hacer humor hacia las personas con síndrome de Down. ¿Qué te parece?
Eh, bueno, el tuit en cuestión me parece, en cuanto a calidad de chiste, de los peores chistes que yo le puedo haber leído o escuchado a David Suárez. Lo cual me parece casi más ofensivo. Que el chiste más malo sea para las personas con discapacidad, oye, estaría guay que fuera un buen chiste. Quitando esta parte como más de broma. am, Vuelvo a lo que comentaba de Twitter y de las redes sociales. Como están carentes de contexto, es muy sencillo extraerlo y señalarlo. Que estuvo bien o estuvo mal, cuando eres una persona que se esfuerza tanto por estar siempre en el límite, a veces la moneda cae de un lado y a veces de otro. Creo que fue exagerado llevarlo a juicio. Creo que llevar a juicio, Sí, igual que a Dani Mateo en su momento por lo de la bandera, creo que llevar o a Baltonic Ujú. por sí, las letras. Ostras. Creo que llevar a juicio a una persona por ejercer libertad de expresión, am, me parece que es un fallo en el sistema. sí. Y que nos deja bastante desamparados a todos y a todas, ¿no? No solo a las personas que hablamos o que tenemos Sí. discursos de cara al público. Eh, y bueno, creo que ahí se jugó una carta que se juega mucho cuando la moneda cae del lado que tú no querrías, que es, pero yo tengo un amigo latino, o yo tengo un amigo con discapacidad, o oye, las familias de las personas de una asociación de personas con síndrome de Down me han dicho que no pasa nada. Creo que ya vale de jugar esta herramienta. Creo que ya vale. Creo que no te da derecho a decir cualquier cosa. Y no lo digo tanto por Suárez, porque lo Ujú. usó para defenderse en el juicio, sino lo extrapolo a cualquiera de, tengo un amigo negro, así que como eres negro tengo derecho a insultarte. Pues hombre, quizá no. Correcto, eso es. Pues hasta aquí la entrevista, hasta aquí la charla. Muy seria esta charla, para ser una charla sobre humor. ¿Qué te ha parecido, Felipe? Está muy cómodo, está muy cómodo. Espero no haberme enrollado mucho. No, Y es Te has que enrollado genial. luego, luego la realidad es que los cómicos cuando hablamos de comedia, porque como es algo que nos apasiona, nos volvemos muy serios y muy teóricos y tal, pero es que pensamos mucho y hablamos mucho entre nosotros sobre todas estas cosas casi constantemente, porque casi constantemente nos, oye, este chiste, ¿qué opinas? Oye, pensá este vídeo, ¿qué te parece? Oye, tal, no sé, o mira lo que me acaba de pasar, o estamos todo el rato compartiendo experiencias con otra gente, entonces, como nos apasionan, nos ponemos muy serios y nos enrollamos un montón. bueno, eso está muy bien. Esto de reflexionar es genial, así que bueno, ha sido un placer Ah, y chicos, a nada. vosotros. Ya sabéis, Igualmente. todos los jueves, ya sabéis, el Discast a las 7 de la tarde con, pues, ya sabéis, siguientes invitados. Tenemos un montón de sorpresas para este año, así que nada, hasta el jueves que viene. Hasta Bueno, luego. cositas, gente. Adeu, cuidarse. Chao, chao.